Hola, hola, ¿cómo estás en tu canal de Luigi Gonz Emprendedor? Donde estoy para servirte, invitarte e incitarte a echarle todos los kilos, campeón, campeona, porque puedes, quieres y lo vas a lograr. Así es, mi líder. El día de hoy vamos a hablar de los tipos de clientes en las rentas en bienes raíces, porque hay rentas de todo tipo de situación, de muebles e inmuebles, pero el día de hoy vamos a hablar de los bienes raíces. ¿Por qué? Porque es de vital importancia. No es lo mismo rentar un carro a rentar una casa como tal, una propiedad que va a estar mucho tiempo un inquilino o una persona en hospedaje o en ocupación temporal a través de una plataforma como Airbnb o HomeAway o Simply, que está en Canadá y en Estados Unidos, que rentar nada más un simple carro o una bicicleta. Esto es más importante y tienes que tener esa información de quién es la persona a través de un estudio socioeconómico, un estudio también jurídico a través de data jurídica o búho legal, pero más que nada tener una ficha técnica y conocer a esa persona, conocerla en lo que viene siendo lo genérico, porque a través del tiempo y del trato, en mi experiencia, me he topado con 10 tipos de clientes. Así que pon mucha atención y si esto es importante para tus asesores, compártelo con ellos, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho, en la ficha técnica, así como en la ficha técnica de la propiedad, debe de existir una ficha técnica del ocupante, que en un momento dado tiene que ir el nombre de un familiar, sus celulares o teléfonos de esos familiares y el teléfono de su oficina o de donde trabaja. También es importante el teléfono de un amigo y en dónde podemos comunicarnos si existe una urgencia, el tipo de sangre. ¿Y para qué queremos tanta información? Precisamente para poderle dar primeros auxilios, saber si hay algo, porque en lo que me ha sucedido a mí en lo personal es que de repente dejan la propiedad y no sabemos ni con quién comunicarnos. Pero entonces nos vamos a la ficha técnica y ahí aparece teléfono de urgencia de un familiar y entonces ya nos comunicamos con la persona idónea para efectos de decirle qué está pasando con esta persona. Y precisamente en esas situaciones que nosotros hemos solucionado es con lo que viene siendo la ficha técnica del inquilino. Ahí podemos saber hasta si tiene un accidente, se corta el inquilino, qué tipo de sangre se puede manejar, ¿no? Tuvimos una ocasión que tuvimos que llevar a un cliente al hospital, pero fue una urgencia, entonces toda esa información que tenemos que recopilar desde antes que llegue a ocupar el inmueble, para saber si va a ser buena paga, si va a ser una persona solvente. También tenemos que saber en un caso de emergencia con quién contactarnos. Si no, nosotros tenemos que auxiliarlos, pero para eso tenemos que saber tipo de sangre, algunas cuestiones alérgicas por las cuales él pueda cruzar, como cloro o algunos solventes que él no pueda inhalar. Eso es muy importante. De hecho, eso es lo que hace la diferencia entre un mal servicio y un excelente servicio que puedes hacer tú como asesor inmobiliario o como propietario. Bueno, de estos 10 que quiero que tú sepas cómo son los clientes, pon mucha atención. Y si ves que esto te sirve, le puede servir a otros asesores que puedes tú compartir este video. Así que comparte y si no te has suscrito, suscríbete ya y suena la campanita para que te lleguen otros tutoriales y llegues de estos ingresos ordinarios y pases a ingresos extraordinarios. Ejemplo número 1, el cliente serio. El cliente serio es el cara de piedra. Es el que entra y sale y no habla con nadie. Es medio raro, pero es una persona muy formal. Una persona que puede estar nada más rentando para dormir, descansar, no hace fiestas, no invita a nadie. Es muy serio. De hecho, a veces ni los buenos días o buenas tardes dicen. Aún así tú estés ahí en el mismo inmueble, a veces ni siquiera te dice hola. Entonces es tan serio que tú puedes pensar que es grosero, pero él está en su mundo. No quiere decir que sea descortés. A veces están tan metidos en su trabajo, en su situación, que nada más entran y salen. Especialmente si rentas estudios, es lo que pasa con los serios. Entonces el cliente serio, tienes que entenderlo, que su dinámica es esa. Está tan concentrado, tan enfocado en sus cosas, que a veces ni las buenas tardes dice. El cliente social, ese te absorbe y luego desde que llegas
a checar la propiedad o que le hablas por teléfono, empieza el wiri wiri, que esto, que el otro, que aquí, que allá, te manda hasta cosas en el WhatsApp y te dice que se tienen que conocer entre todos los que viven ahí en esas habitaciones, en esas propiedades o en ese conjunto habitacional, y le gusta convivir, es muy social, quiere saber quién está aparte para sociabilizar. De hecho, no lo tomes a mal, el cliente social lo único que quiere es pertenecer a un grupo, y eso es parte de lo que viene siendo, conforme la pirámide de Maslow, el grupo de pertenencia, donde él está integrado. Entonces, el cliente social va a hablar mucho, déjalo que hable, va a hablar mucho, a él le gusta hablar, le gusta socializar, entonces déjalo que se exprese, porque es una forma precisamente también de tratar a nuestros inquilinos. El número 3, el cliente extranjero. Ahí se revisa precisamente antes que entre si su forma migratoria le da la calidad de estar un tiempo determinado en donde tú vivas. Y si ese extranjero es, por ejemplo, un venezolano o un cubano, 1, está bien, 2, se hace una fiesta, pero 3, a veces se hace un despapalle, como en México decimos, un despapalle o un desmadre, o sea, se hace mucho bullicio. Entonces, toma en cuenta su idiosincrasia, su forma de ser, que aquí en México, por ejemplo, pues encuentran mayores libertades y estaban reprimidos posiblemente en Cuba o en Venezuela, y aquí vienen a hacer una fiesta. Entonces, si tú tienes un inmueble con alberca y juntas a 2 venezolanos o a 2 cubanos, ya se empieza el cotorreo. Y si son 3, ya se hace todo un despapalle. Entonces tienes que poner reglas muy claras con ellos, conforme a nuestros usos y costumbres, que no hablen por teléfono y empiecen a gritar, oye chico, ¿qué es? ¿Qué el otro? No, tienes que decirles que tengan cierta discreción en cierto horario, porque nosotros como mexicanos estamos acostumbrados que a las 10 de la noche ya empezamos a entrar en tranquilidad para dormir, al menos de lunes a viernes. Ya sabes, es otra historia, pero sí, el extranjero hay que tratarlo un poquito más conforme a su idiosincrasia y decirle que el reglamento en condominio o el reglamento en hospedaje, según sea el caso, o que la casa que le está rentando no es para que haga fiestas, o si hace fiestas en ciertas fechas, porque por ejemplo, el tipo de cubano o el venezolano, para ellos no hay como una fecha especial, ellos vienen de otros lugares con otros usos y costumbres, y precisamente si tú llegas muy agresivo o le llamas mucho la atención, se sienten agraviados y mejor buscan otra renta. Tienes que poner las reglas muy claras de principio, ¿de acuerdo? Entonces, trátalos bien, trátalos conforme a sus usos y costumbres, pero sin que se salgan a las normas y reglas que tú estés poniendo. Cliente número 4, el amoroso. Yo le puse el amoroso porque de repente llega con una chica, luego con otra chica, luego si es mujer, pues un chico, luego otro chico. Son muy amorosos, se dan a querer bastante, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Pero debes de decirles que tienen que tener cuidado por los celos. O sea, cuando tienen una chica y luego cortan con ella, o tienen otra chica y la llevan, y luego otra, y luego llega la otra chica a tocar la puerta, oh my God, dijeran los americanos, se puede volver un tremendo problema, porque se agarran a fregadazos y se hace todo un despapalle. Te pueden romper las ventanas, pueden romper las puertas. Entonces, el cliente amoroso o la clienta amorosa, tienes que decirles que las reglas es de que por lo menos uno por vez, ¿no? Porque si se llegan a juntar, luego hay conflicto. Entonces, tienes que comentarles que se tiene que hacer de una forma de vida, de una forma que no vaya a generar conflictos precisamente de celos, ¿de acuerdo? Punto número 5, o el cliente número 5, el cliente raro. El cliente raro, pues es como así, entre serio, una persona que no sabe ni a qué se dedica, te dijo que era un emprendedor, un empresario, pero de repente sale a una hora, sale a otra hora, a veces duerme, a veces no está. Entonces ese cliente tienes que entender que tiene ciertas actividades muy diferentes a las de un empleado, pero puede que sea un cliente raro y que esté en otras actividades que no te quiso decir porque precisamente es raro. Entonces ten cuidado con los raros,
porque no sabemos a qué se dedican. Entonces, dentro de lo que viene siendo el estudio socioeconómico, define bien en dónde va a trabajar y las amistades que tiene, que te diga sus nombres, porque de repente se puede perder. Y tú tienes que definir o tienes que llamarle a su amigo en dónde está, por si se llega a perder. Es un cliente medio raro, ¿no? No raro del otro raro, sino raro de que no sabe ni qué hace, ¿no? El cliente quejumbroso, ese desde que llega te dice que el agua, que la luz, que el switch, que la cama, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Tienes que decirle que es ad corpus, que se va a rentar tal como está y que no va a haber ninguna modificación. Y que si él quiere hacer alguna modificación es bajo sus costos. Sí, tiene que ser bajo el Código Civil de cada estado, que esté en buen estado la propiedad para su buen uso. Pero ya más allá de que si la luz es amarilla y que la prefiere blanca, que si quiere cambiar el color de las paredes, eso bajo contrato tiene que decir qué se puede y qué no se puede, porque el quejumbroso va a estar una tras otra y te tienes que quitar esa sábana de encima. O sea, en otras palabras, tienes que ser muy claro, bajo el contrato y bajo el reglamento, que solamente es lo que es y hasta ahí, porque si no va a seguir que la gotita, que esto y que el otro, y nunca te lo vas a quitar. El cliente número 7, que es el pachanguero, ese le gusta tomar, hacer fiesta, aunque haya leído un reglamento, aunque esté prohibido salir a la alberca después de las 10, pues es pachanguero. Entonces tienes que llamarle por teléfono, tocarle la puerta, amablemente pedirle, no en el mismo día que está todos tomados, porque entonces se genera un conflicto. Entonces al pachanguero tienes que hablar cuando está en sus 5 sentidos y decirle, según el contrato, según las reglas, lo que tienes que hacer es esto, y si vuelves a hacerlo vamos a tener que cancelar el contrato. No es que sean malos los pachangueros, pero luego es lunes, martes, miércoles y todos los días para ellos son fiesta. La mayoría de ellos son vendedores de tiempo compartido. No digo que todos sean iguales, pero en su mayoría los que son muy jacarandosos, pachangueros y que les gusta la fiesta, pues son vendedores de tiempos compartidos o de call centers. Y les gusta festejar sus ventas y sus logros. Entonces, ese pachanguero, pues te puede causar problemas de que se empiecen a salir los otros inquilinos. Entonces, tienes que tener cierto control y decirle cuál es el contrato, cuáles son las reglas y que no pueden usar la alberca o no pueden hacer ruido a ciertos decibeles en cierto horario, porque está en contra también de la ley de ecología, ¿de acuerdo? Cliente número 8, ya me iba a perder con mis dedos, el socarrón. Ese le dices, oye, no puedes dejar la toalla aquí afuera, y te dice sí. Oye, no puedes dejar los zapatos acá afuera, y te dice sí, pero no lo hace. El cliente socarrón, independientemente que leyó un contrato, que leyó el reglamento, que hablaste con él, te va a decir sí a todo, pero no lo va a hacer. Entonces tienes que entender que el cliente socarrón, lo único que queda es que o cortes con él de tajo el contrato si hace cosas indebidas fuera del reglamento, porque hay reglamentos muy, pero muy estrictos en condominio, que si van a la alberca tienen que ser específicamente con toallas blancas. Pero si él es socarrón y dice sí a todo, pero hace lo que quiere porque supuestamente está pagando una renta y con eso le da derecho a hacer lo que quiere, pues no es así. Entonces debes de frenarlo y decirle, es primera vez, es segunda vez y la tercera, hasta ahí queda todo. No es que seas impositivo, es que lleves el reglamento o que en un momento dado prefieras a todos los que tienes rentando o solamente a uno, especialmente si son departamentos en condominio o estudios en donde hay varias personas y él empieza a salirse fuera de las reglas y los reglamentos, ¿de acuerdo? Cliente número 9, el cliente despedido. ¿Qué te digo? El cliente despedido de repente no tiene dinero, no te va a poder pagar, empieza a correr el depósito en garantía y tienes que decirle que pues tiene que deshabitar el lugar y que regrese con sus padres o que se vaya con un amigo. Ese ya no te va a poder pagar, definitivamente. Y muchas veces tienes que darle hasta un plazo para que en lo que consigue otro trabajo
por lo que le hayan pagado por el despido injustificado o justificado y vuelva a pagar lo que te debe o cortar contrato. Desgraciadamente en México ha habido muchos despidos masivos y tenemos que entender este tipo de cliente, tenemos que ser empáticos, pero una cosa es ser empático y otra es mantenerlo todo un año sin que trabaje, sin que haga nada para pagar tus rentas. Entonces ponte abusado y checa bien si es un cliente despedido o el cliente número 10, que es un cliente abusivo. El cliente abusivo, pues ese no te va a pedir permiso para nada, va a hacer lo que quiere, a la hora que quiere, como quiere, y de hecho va a subarrendar el inmueble o va a meter otras personas, aunque el contrato diga que es para 2, va a meter a 6 o a 8 en un solo departamento. Yo he tenido hasta 15 personas en un solo departamento, tan abusivo, que 15 personas, yo no sé cómo le hizo para meter a 15 personas, pero estaban viviendo 15 personas en un solo departamento. Increíble de creer, pero yo creo que dormían en el piso, no sé cómo le hacían. Ese cliente abusivo inmediatamente tienes que tomar cartas en el asunto y decirle que hasta ahí queda el contrato y que tiene que salirse, que se cancela, empezar la acción civil de rescisión de contrato. Entonces, este consejo te doy porque Luigi Gon soy y está en tus manos, está en tu mente, está en ti, que le eches todos los kilos. Si en un momento dado tienes algo más que anotar otro tipo de cliente, déjalo acá, porque nosotros en este canal te invitamos a pensar más alto, pensar más rápido, pensar más fuerte, pensar en tu expansión. ¡Ja!